Hola queridos y queridas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien ustedes. Muchísimas gracias por estar nuevamente aquí en Cabeza Levantada. Como siempre les agradezco por tomarse el tiempo de escuchar, por el tiempo de ver, por el tiempo de acompañar este contenido. Obviamente que te invito a que te suscribas al canal, a que le des like, a que comentes abajo para futuros videos o análisis que tengas ganas de ver. Obviamente que también vamos a dejar en el comentario fijado un alias para que tengas la oportunidad de colaborar con esta comunidad justamente para que sigamos creciendo y haciendo más y mejor contenido, teniendo en cuenta de que todavía no hemos podido monetizar todo lo que es nuestro contenido y tampoco tenemos respaldo ni de casa de apuestas ni de ningún sponsor en particular, así que para poder seguir creciendo y dándole más cariño a todo lo que ustedes ven, sería buenísimo de que obviamente de que puedan ayudar, obviamente con una mínima colaboración. Van a estar haciendo mucho por este canal, así que muchísimas gracias primeramente de antemano. Obviamente que vamos a estar agradeciendo a las personas que lo hagan y sin más que decir, vamos a hablar un poquito acerca de la historia del Consejo de Fútbol y los conflictos que han tenido a lo largo de estos años, no solamente con algunos jugadores en particular, sino también en general con los diferentes planteles que han pasado por Boca Juniors desde el comienzo del 2020 hasta la fecha, que han sido muchos los jugadores que han tenido conflictos con diferentes componentes del Consejo de Fútbol y también con Juan Román Riquelme. Esto se remonta más o menos, para que ustedes tengan una idea, más o menos porque vamos a tratar de apuntarlo todo mentalmente, creo que es del 2020, con el primer conflicto que comienza justamente esta historia del Consejo de Fútbol. En ese momento Juan Román Riquelme era vicepresidente de Boca, vicepresidente segundo, teniendo en cuenta que Jorge Amora Mayal era el presidente, el vicepresidente primero era Mario Pergolini y el encargado del fútbol y de todo lo que tiene que ver justamente con ese tema estaba en manos de Juan Román Riquelme, acompañado justamente del Consejo de Fútbol integrado por Jorge Bermúdez, Raúl Cassini y Marcelo El Chelo Delgado. El primer conflicto que se suscita a través del tiempo, si no me remonto mal, es en junio de 2020. El primer caso que recuerdo en este momento es el de Alexis McAllister. Alexis McAllister, que ya era propiedad del Brighton, estaba a préstamo en Boca. Brighton logra generar los papeles necesarios para poder utilizarlo en Premier League, lo cual adelanta el proceso de préstamo y en compensación busca un resarcimiento de $500.000. Boca, entendiendo de que Brighton tenía esa posibilidad y que podía sacar provecho de eso, exigió al club inglés $1 millón a través de Marcelo Delgado, el Chelo Delgado. Esto generó un tire y afloje entre el jugador, la dirigencia y la representación del jugador, por lo que se trascendió y por lo que dijo Alexis McAllister en su momento. Hubo un tironeo sobre todo entre Juan Román Riquelme y su padre Carlos McAllister, por diferentes declaraciones cruzadas en torno a la continuidad de este jugador. El jugador sintió que había un desgaste por todo este problema que hubo detrás de su continuidad. El jugador tenía ganas de continuar en Boca, pero lamentablemente por estos términos o por esta ventaja que quiso sacar Boca, Alexis decidió romper su vínculo con el club de la Ribera y continuar su carrera en el Brighton de Inglaterra. Una cuestión que justamente terminó siendo favorable porque hoy en día es uno de los jugadores más destacados de la Premier League, si no uno de los mediocampistas más sobresalientes de esa liga. Ese fue, creo, me parece, si no me equivoco mal, que si estoy mal en las fechas, obviamente los invito a los comentarios a que lo digan, a que lo mencionen. El segundo conflicto que se me viene a la mente es el de Sebastián Villa. Como ustedes sabrán, en el año 2020 se destapa una de sus dos acusaciones en contra, en torno a acusaciones que ustedes ya públicamente deben conocer, que tienen que ver con violencia de género. Por esta misma cuestión, Boca decide apartarlo del plantel. Obviamente que eso no se cuestiona. Lo que sí puede llegar a entrar en cuestionamiento tiene que ver con lo que pasa posteriormente. Una vez que se separa a Sebastián Villa del plantel, el Consejo de Fútbol recibe alrededor de 3 o 4 ofertas muy claras para la salida del jugador, cosa que desestima el Consejo de Fútbol, teniendo en cuenta de que en ese momento Juan Román Riquelme lo catalogaba como uno de los, si no el jugador más importante de la Liga Argentina, cuestión por la cual aspiraba a que se solucione su problema judicial para poderlo contabilizar y renovar el contrato incluso de este jugador. Desestimó, si no me equivoco, ofertas del Atlético de Mineiro, creo que había 2 ofertas de la MLS también en su momento, lo cual hace que el jugador se sienta apartado del plantel y no teniendo la posibilidad de manifestarse trabajando. Hay justamente un tironeo con el Consejo de Fútbol, lo cual desemboca en que durante 8 meses Sebastián Villa no ve acción en el club de la Ribera.
Y bueno, finalmente entre todo ese conflicto, Villa se termina yendo a préstamo a Bulgaria, previo a su finalización de contrato, que si no me equivoco fue en junio de este año, que terminó su vínculo con Boca, y actualmente está en Independiente de Rivadavia de Mendoza, no habiéndole dejado al Consejo de Fútbol ni a Boca Juniors institución ni un centavo, teniendo en cuenta de que era uno de los jugadores que en su momento estaban mejores cotizados en su momento. Boca desperdició las oportunidades que ha tenido en mercado para poder sacarle provecho, digamos, a ese jugador. Si no me equivoco, el Atlético de Mineiro en su momento había pujado con 7 u 8 millones de dólares para hacerse de Villa. Boca desestimó estas ofertas y bueno, decidió contar con él hasta la finalización de su contrato, habiéndose quedado libre y sin recibir ni un centavo de este jugador que para Riquelme en su momento era el más prometedor del fútbol argentino. Otro jugador que en su momento también tuvo un conflicto con el Consejo de Fútbol, que es de lo que estamos hablando para el que no lo sepa o el que esté entrando al video en este momento, tenemos que hablar de Mauro Zárate. Mauro Zárate fue adquirido en Boca, si no me equivoco, en el segundo semestre del 2018. Desde ese momento, en la era de Angelici, se estilaba contratar a los jugadores y pagarle justamente su contrato en la cotización del dólar actual. Creo que si no me equivoco firmó por 3 años, en esos 3 años no hubo ningún tipo de actualización. En el entremedio vamos a decir, asume justamente Jorge Amora Meal como presidente y dentro de los contratos que se evalúan estaba el de Mauro Zárate. Mauro Zárate se sienta a negociar justamente su continuidad, creo que le ofrecen 18 meses de contrato con una pequeña actualización de contrato. Hay una contraoferta de parte de Mauro Zárate. Creo que se termina firmando el vínculo, pero Zárate se termina yendo, vamos a decir, como a los tiros con el Consejo de Fútbol, teniendo en cuenta de que la actualización había sido escasa en comparación a lo que aspiraba a tener el jugador y hubo algún tipo de acusaciones de por medio que hicieron de que se vaya en conflicto, vamos a decir, el jugador, y más allá de que había un interés de las partes en que el camino de Zárate siguiera estando en Boca, lo contractual siempre tuvo que ver, e incluso creo que hubo declaraciones cruzadas en los medios de comunicación, cosa que hizo que Mauro Zárate se fuera en conflicto de Boca Juniors. Otro jugador que también me viene a la mente, que es un caso similar al de Mauro Zárate, es el de Julio Buffarini. Dentro de los contratos que estaban en revisión en el año 2021 estaba también el contrato de Julio Buffarini. El lateral derecho de Boca en ese momento era uno de los jugadores que venían teniendo acción. Se sentaron a charlar justamente para la continuidad. El jugador buscaba una extensión de 2 años en su contrato. Boca le ofrecía 1 año y 6 meses opcionales. En el tire y afloje, Julio Buffarini también estaba buscando una mejora en su contrato. El Consejo de Fútbol termina ganando la puja y Buffarini renueva por 1 año más, no teniendo tanta continuidad y yéndose en libertad de acción 1 año después, si no me equivoco, en el año 2021 o finales del 2021, si no me equivoco. Y hasta el día de la fecha, Julio Buffarini no entiende por qué, teniendo en cuenta de que era un jugador considerado y que venía teniendo titularidad, no entiende todavía por qué no aceptaron el tema de su renovación por 2 años o la propuesta del jugador en renovar en 2 años, cosa que bueno, eso estará después a merced de lo que puedan decir ustedes en los comentarios. Si Boca era pasible de hacer ese esfuerzo económico para que Julio Buffarini, en el nivel en el que estaba, podría llegar a haber continuado, o si el Consejo accionó bien en renovarle 1 año y luego dejarlo en libertad de acción. Otro caso que también viene a la mente de uno es el de Paul Fernández. Paul Fernández venía teniendo una actualidad en su momento, en el año 2020, una actualidad bastante buena, incluso en la remontada aquella en la que Boca termina saliendo campeón de la Liga, si ustedes no recuerdan mal, con un gol de Carlos Tevez contra Gimnasia de La Plata, en el último partido en el cual se jugó con público previo a la pandemia, y el último partido que, si no me equivoco, que estuvo Maradona en la Bombonera. En esa remontada de partidos, creo que estaba Miguel Ángel Russo en ese momento. En esa remontada de partidos, Paul Fernández fue uno de los jugadores destacados, si no me equivoco, y Boca aspiraba a comprarle el pase a Cruz Azul, que era el dueño de su pase. La cuestión es que previo al desencadenante de ese torneo que termina ganando Boca, Paul Fernández expresa a la dirigencia de que no estaba dispuesto a continuar en la institución. Boca ya había hecho la oferta a Cruz Azul, creo que había un acuerdo de palabra entre ambos clubes, pero el jugador desiste de formar parte del plantel en la segunda parte del año, por lo cual Miguel Ángel Russo lo deja colgado y Boca firma un comunicado alegando de que el jugador obviamente no se había comprometido a continuar en Boca y por esa razón lo apartaban del plantel
ya dejándolo absolutamente relegado en la consideración de Miguel Ángel Russo. Podemos decir que se fue en conflicto porque obviamente dejaron expuesto al jugador, lo separan del plantel. Y bueno, como Paul Fernández en ese momento no salió a dar declaraciones, me parece que fue el padre el que lo hizo, se terminó yendo en esos términos. Después, como ustedes ya sabrán, Boca vuelve a contratar a Paul Fernández y, valga la redundancia, vuelve a suceder esta misma cuestión, pero con el detalle de que Paul Fernández actualmente sigue formando parte del plantel de Diego Martínez, teniendo por delante solamente 3 o 4 meses de contrato y finalizándolo al fin de este año, sin la intención de renovar y con la vista puesta quizás en algún club de Brasil que estaría apuntando hacia ese horizonte el jugador Guillermo Paul Fernández. Un Guillermo Paul Fernández que podemos decir que en esos dos lapsos, en el primero que acabo de mencionar y en este, tuvo, vamos a decir, algún tipo de mala comunicación con el Consejo de Fútbol, o quizás el Consejo de Fútbol no aspiró a conceder al jugador las condiciones justamente que buscaba dentro de su contrato. Ustedes me dirán en los comentarios si les parece atinado o no lo que hizo la dirigencia en su momento. Acá solamente evaluamos lo que tiene que ver el caso de cada uno en particular. Ustedes después dirán, me parece que con Villa se accionó bien, me dirán quizás con Valentini se estaba accionando mal. En fin, todo queda a pura y exclusivamente su opinión, así que obviamente los leo en los comentarios. Otro caso que también es importante mencionar en este caso es el de Cristian Pavón. Como ustedes sabrán, Cristian Pavón fue un jugador que en la era de Guillermo Barros Esqueloto fue buscado por grandes clubes de Europa. No solamente fue convocado a la selección y jugó un mundial, el Mundial 2018, por su gran nivel, sino que también tuvo ofertas de más de 20 millones de dólares por diferentes clubes. En ese momento Boca aspiraba a sacar en Cristian Pavón una suma superior a los 30 millones de dólares. Como ustedes sabrán, esa valoración finalmente no se termina dando. Cristian Pavón termina formando parte de esos jugadores que no terminan dándole ningún tipo de rédito económico a Boca, pudiéndolo haber hecho incluso, pero también por cuestiones que tienen que ver con la dirigencia y por cuestiones que tienen que ver con el, vamos a decir, por parte de la dirigencia en desechar tantas oportunidades de ofertas que venían. Incluso me acuerdo una de Los Ángeles Galaxy, si no me equivoco, en la cual Boca, que fue la última oferta que recibió Boca por Cristian Pavón, que creo que había sido algo así por 7 millones de dólares, un año antes de que su contrato finalice. Pero en la cuestión que tiene que ver con el Consejo, Cristian Pavón estuvo en los últimos 2 años en conflicto, en diferentes charlas con diferentes dirigentes y componentes del Consejo de Fútbol. En ninguna de las partes, con Fernando Hidalgo, que era su representante, pudieron llegar a un acuerdo. Y Cristian Pavón, que como les decía anteriormente, había sido colgado también en algún punto dentro del último tiempo que tuvo en Boca, y con muy poca consideración de parte de los diferentes técnicos, se termina yendo en libertad de acción. Actualmente está jugando en el Gremio, pero en ese momento había firmado un precontrato con el Atlético Mineiro, si no me equivoco, yéndose libre y también dejándole 0 peso a Boca. Una lástima porque, como decía anteriormente, el Mundial 2018, que fue quizás, vamos a decir, el tope de su carrera, porque es un jugador joven, tiene 27 años y todavía puede tener una segunda oportunidad en el fútbol, teniendo en cuenta de que hoy en día está promediando, no es que se está destacando en el fútbol de Brasil. En ese momento tenía la gran oportunidad, tanto Boca como el jugador, de hacer una buena diferencia económica, y por malas decisiones quizás, también por los bajos rendimientos que mostró Cristian Pavón después del Mundial, terminó disolviéndose cualquier tipo de posibilidad. Pero Boca, teniendo la oportunidad en la época del Consejo de Fútbol de por lo menos sacarle un provecho económico entre 7 u 8 millones de dólares, si no me equivoco, con un club de la MLS, no aprovechó la oportunidad y el jugador se termina yendo en libertad de acción. Otro caso que tenemos que hablar es del Toto Salvio. Toto Salvio, que venía siendo un jugador muy considerado y respetado por el Consejo de Fútbol, incluso dicho públicamente por Juan Román Riquelme. No venía teniendo su mejor momento en el momento justamente de su renovación. Él venía siendo uno de los contratos mejores pagos de ese momento en Boca Juniors. El Consejo de Fútbol le acerca una oferta de 1 año y medio más de continuidad con 6 más opcionales. Toto Salvio obviamente que revisa la oferta y nota de que dentro de los números que le expusieron había una merma muy importante de su contrato. Por lo cual la representación de Eduardo Salvio presenta una contraoferta
Boca se pone firme y decide no extender más de un peso la oferta que habían hecho inicialmente, por lo cual Toto Salio también se termina yendo libre, si no me equivoco, a la Liga Mexicana. No sé si fue a Pumas, o si me parece que fue a Pumas de la UNAM, y es otro caso más de un jugador que tenía intenciones de quedarse. El consejo termina haciendo una oferta muy por debajo de la valoración que supuestamente le daban, y termina yéndose en libertad de acción luego de algunos encontronazos y chispazos entre la representación del jugador y el mismo jugador con el consejo de fútbol. Otro jugador que también se fue en conflicto es Agustín Almendra. Agustín Almendra en su momento, si no me equivoco, en el año 2022 tuvo un encontronazo con aquel técnico de aquel momento, perdón, Sebastián Bataglia. Tuvo un intercambio en el cual se extralimitó con alguna declaración Agustín Almendra. Luego de eso viene justamente la decisión del cuerpo técnico de dejarlo colgado, como quien dice. Empezó a entrenar por su cuenta y luego con la reserva. Boca tenía la intención de renovarlo, teniendo en cuenta de que es un jugador joven y con una proyección muy grande. Incluso hoy jugando en Racing también lo es. Boca entró en conflicto con el jugador, ofreciéndole quizás un contrato muy similar al de un jugador juvenil. Agustín Almendra se niega a firmar este contrato. La continuidad termina siendo hostil y decide en los meses previos a la finalización de su contrato, que si no me equivoco fue a mitad del año pasado, decide firmar con Racing un nuevo vínculo y yéndose también en libertad de acción. Tenemos que hacer un paréntesis teniendo en cuenta de que Boca en su momento por Agustín Almendra rechazó 18 millones de dólares del Napoli para que pudiera emigrar, así que podemos decir que en su momento estaba muy bien considerado dentro del fútbol argentino y era uno de los jugadores juveniles más prometedores, y terminó yéndose en libertad de acción sin dejarle un centavo a las arcas de Boca Juniors. Otro que también tenía un muy buen presente en su momento y se termina yendo de Boca no dejándole nada es Agustín Rossi. Como ustedes sabrán, la historia de Agustín Rossi en Boca ha tenido sus altas y sus bajas, ha tenido al principio una continuidad con muchos altibajos en su rendimiento, algunos préstamos como, si no me equivoco, en el fútbol chileno, creo que pasó por 2 clubes, pasó por Lanús, sin ir más lejos creo que también pasó por Estudiantes, vuelve a Boca, retorna, se hace del arco de Boca. El Consejo de Fútbol obviamente que se acerca hacia Agustín Rossi, porque si ustedes no recordarán mal, estaba considerado dentro de los 2 o 3 mejores arqueros del fútbol argentino, sin lugar a dudas. Tuvo grandes actuaciones a lo largo de ese año 2022, si no me equivoco. Y bueno, obviamente que el Consejo de Fútbol se acerca con su representación a querer renovarle a Agustín Rossi, haciéndole una muy buena propuesta económica, a lo cual supuestamente, por lo que dicen de parte de Boca, Agustín Rossi aspiraba a cobrar una cifra cercana a los 4 millones de dólares por año, algo que me parece desproporcionado incluso para el fútbol argentino. No sé si esa cifra terminó siendo así o fue una exageración más que nada para pulir diferencias en lo que puede llegar a ser. Por parte de Agustín Rossi se decía de que el contrato estaba desactualizado, de que el contrato que cobraba era muy similar a lo de un jugador promedio del fútbol argentino, y teniendo en cuenta que era un jugador destacado en su momento, estaba muy lejos de las aspiraciones que contractualmente buscaba tener el arquero, por lo cual el arquero termina desistiendo de firmar una extensión de contrato. Queda colgado justamente la consideración del plantel. Creo que en ese momento estaba Ibarra como director técnico, y una vez que es colgado Agustín Rossi, creo que le sale la propuesta para ir a atajar en la Liga de Arabia Saudita, en el Al Nasser, donde estaba jugando Cristiano Ronaldo. Estuvo 6 meses allí y luego de terminar ese vínculo a préstamo, libertad de acción, se termina yendo al Flamengo, donde actualmente es titular y uno de los jugadores destacados. Otro jugador también que tenemos que mencionar es Carlos Izquierdos. Tuvo un conflicto, digamos, más a campo abierto, más similar a lo que suele suceder con este tipo de jugadores referentes. Carlos Izquierdos tuvo un conflicto con el Consejo de Fútbol previo a los octavos de final de Copa Libertadores frente a Corinthians. El capitán justamente se planta frente al Consejo de Fútbol, teniendo en cuenta de que había varias deudas en torno a los premios que los jugadores de Boca estaban reclamando, cosa que el Consejo de Fútbol venía pateando y no venía cumpliendo, razón por la cual dicen pudo haber sido un detonante para que esa serie no se gane, cosa que para mí resulta medio absurdo, porque Boca en todo momento creo que tuvo
las oportunidades para poder clasificar tranquilamente, pero no lo hizo. Luego de la eliminación en la Bombonera frente al Corinthians, la dirigencia le comunica a Cali Izquierdos que no va a ser tenido en cuenta. Creo que también Ibarra era el técnico en ese momento, deciden colgarlo, cuestión que eso genera también una rispidez dentro del plantel con el cuerpo técnico. Si ustedes no recordarán mal, Cali Izquierdos estaba en el banco de suplentes en aquel partido contra San Lorenzo, en el cual Marco Rojo mete un gol, se saca la cinta de capitán y creo que se la entrega a Carlos Izquierdos. Luego de ese partido, ya separado del plantel, Izquierdos le llega una propuesta de España, más precisamente del Sporting de Gijón. En la presentación en el Sporting de Gijón entiende él, y lo declara posteriormente en esa presentación, de que el club no se manejó de la manera correcta hacia lo que él esperaba y que le parecía un poco incluso desproporcionado el trato que tuvo tanto el Consejo de Fútbol como el cuerpo técnico hacia la figura de la capitanía que él tenía. Un jugador que por lo menos para mí representaba digamos, todos los conceptos o los valores que tiene que tener un capitán de equipo grande, pero que lamentablemente en lo que respecta, acá yo ya estoy dando mi opinión, ¿no? En lo que respecta a la continuidad, me parece que fue un poco desacertado de la dirigencia haberlo apartado, teniendo en cuenta que futbolísticamente tampoco era que venía dando un mal nivel. Pero bueno, continuando con diferentes alternativas, ya creo que pasamos por varios jugadores, no sé por cuántos pasamos, pero otros que me vienen a la mente. Primeramente Valentín Barco, otro caso emblemático dentro de los conflictos entre el Consejo de Fútbol y un jugador de Boca. En este caso Valentín Barco ya tenía algún tipo de diferencia. La representación, creo que es el padre, el representante de este jugador. Previo a irse, un año previo a irse, el jugador, digamos, obviamente poniendo su postura, creía que necesitaba tener más minutos en primera división, teniendo en cuenta de que él ya venía jugando en sub-17 y que estaba siendo visto por varios clubes de Europa. Necesitaba tener la continuidad necesaria justamente para subir su cotización y obviamente poder tener esa continuidad que le permitiera seguir desarrollándose. Obviamente que Juan Román Riquelme a la cabeza decide de que no iba a concederle justamente o no le podía garantizar esos minutos que pedía la representación, por lo cual el contrato se adecúa a una posible salida al año siguiente. A Boca le llega una oferta en ese momento, en esa negociación, creo que es del Getafe, por 4 millones de dólares. El jugador decide quedarse porque no estaba tampoco del todo seguro si iba a poder contar con la continuidad o los minutos que él decía que quería tener, por lo cual se termina decantando por renovar el contrato con Boca. Finalmente el año 2023 de Valentín Barco en líneas generales ha sido muy bueno. Obviamente que Boca, previo a creo que fue la semifinal con Palmeiras, se sienta a hablar con el jugador para buscar una solución a su continuidad, teniendo en cuenta de que ya podía negociar con el club que quisiera, a lo cual después de la participación de Boca, que termina perdiendo la final ante Fluminense, llega una oferta desde el Brighton de Inglaterra, si no me equivoco por 9 o 10 millones de dólares. Boca de 9 millones primeramente, Boca la desestima. Nadie pensaba lo que iba a suceder, lo que finalmente sucedió, porque no está bien visto en el fútbol argentino que esto suceda. Creo que fueron muy pocos casos. Uno que recuerdo ahora es Lucas Salario, que activa la cláusula de rescisión, que consiste en que el jugador firme su salida a través del valor de su cláusula. En el caso de Valentín Barco, su cláusula era 10 millones de dólares, firma esa cláusula de rescisión y decide irse por motus propio de Boca, activando esta cláusula y dejando algunas declaraciones polémicas en torno a Juan Román Riquelme en particular y al Consejo de Fútbol también, involucrándolo en algunas cuestiones que tienen que ver con cómo se sentía él en el día a día dentro del Club de la Ribera. Y el último caso, creo que es el que más reciente es la continuidad de Valentini, este jugador que estuvo a préstamo en Aldo Civi en su momento y que retornó a Boca. En principio no había tenido los minutos necesarios, pero de la mano de Almirón, de Jorge Almirón, empieza a tener consideración. Nunca terminó siendo un jugador determinante, un jugador con muy buenos rendimientos, pero sí un jugador cumplidor. Ese mismo rendimiento cumplidor, vamos a decir, termina desembocando en la convocatoria a la selección argentina sub-23, primeramente para los Panamericanos, posteriormente
también iba a ser considerado en los Juegos Olímpicos, pero aquí la salvedad de que en enero, si no me equivoco, de este año, Boca le acerca una oferta de renovación. Valentini, por lo que dicen algunos medios, Valentini sigue cobrando un contrato similar a la de un juvenil, no viene cobrando un gran salario. Boca obviamente que le hace una mejora de su contrato, le ofrece una continuidad, pero Valentini, a raíz de su buen rendimiento en los Juegos Panamericanos, recibe varias ofertas, entre ellas me parece que una de la Lazio. Creo yo que, pensando en el jugador que en ese mercado se podía ir, decide romper cualquier tipo de cercanía en torno a su vinculación o su extensión de contrato, por lo cual Boca decide colgarlo, como lo hizo con otros jugadores anteriormente, como les había mencionado anteriormente, por lo cual Nicolás Valentini cumplirá su contrato en diciembre de 2024 y luego de eso también se irá en libertad de acción, teniendo en cuenta de que era uno de los jugadores con mayor proyección de los juveniles de los de Boca Predio. Tenemos que decir que también se va sin dejarle ningún rédito económico. Ahora bien, para finalizar, quiero que ustedes me digan en los comentarios, en cada uno de los casos en particular, cuáles jugadores les parece que fueron bien apartados, qué jugadores les parece que debieron seguir o continuar en la institución, y también que nos digan qué les parece el balance del Consejo de Fútbol y de Juan Román Riquelme en el Club Atlético Boca Juniors. Obviamente invitándote a suscribirte al canal, a que le des like, a que comentes y obviamente a que colabores a que este canal siga creciendo. Esto fue un informe más o menos detallado de lo que ha sido los conflictos del Consejo de Fútbol y los jugadores de Boca que han decidido continuar en algunos casos y en otros no, pero que han tenido roces o algunos conflictos con este famoso y popular Consejo de Fútbol. Los dejo, nos vemos en el próximo video y como les digo siempre, esto es Cabeza Levantada y nos veremos en un próximo video. Hasta la próxima.